sean bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Maverick, Dani, Gracie y Heidi y somos los psicochismosos. El día de hoy no les traemos chisme, pero les estamos trayendo un tema muy interesante para la psicología, que son las terapias de tercera generación. Efectivamente, Maverick, en nuestro primer episodio de podcast vamos a hablar de las terapias de tercera generación. Abordaremos temas, por ejemplo, de la terapia dialéctica conductual, la psicoterapia funcional, analítica funcional y la ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso. ¿Y por qué es tan importante hablar de estas terapias? Y es que nos permiten ver y reformularnos y de cierta manera darle un enfoque mucho más actualizado a la salud mental. También es necesario mencionar que las terapias de tercera generación no solo se enfocan en eliminar la sintomatología, sino también en ver a los consultantes y ver cómo se relacionan con sus pensamientos, con sus emociones y con su entorno en sí, ¿no? Entonces, Dani, empezamos. Sí, primero para entender estas terapias es saber qué son las terapias de tercera generación, ¿no? Estas más que todo empezaron a surgir en los años 90, los psicólogos lo plantearon como unas nuevas propuestas y todo eso. Y pues más que todo esto se basa en darle un plan de tratamiento psicológico para que el cliente esté un poco más consciente de lo que ocurre en la sesión y lo que le afecta diariamente en su vida. Hay diferentes características que determinan cada enfoque. En la primera podemos ver que se usa más que todo el condicionamiento clásico y operante, ya que al comportamiento que se tiene ya se va reforzando o castigando, cosa que se disminuye o incrementa, tal vez dicho, estímulo que va manejando ese comportamiento, ¿no? En la segunda generación tenemos la terapia cognitivo-conductual. Esta se centra en cambiar o darle un enfoque más saludable a los pensamientos distorsionados que logramos tener. En la tercera generación, esta se basa en ambas más que todo, es como que una unión, pero sin cambiar los pensamientos, ya que tú no cambias un pensamiento negativo por otro positivo, sino que simplemente vives con ese pensamiento, pero sin juzgarlo. O sea, por ejemplo, un pensamiento ansioso que tú puedas tener, no lo vas a estar generalizando, ¿no? Diciendo, ok, esto, que no. Entonces le das un nuevo enfoque a todo esto para que lo puedas tener dentro de tu vida. Okay. Claro, ahora pasamos a un tema súper interesante que es el contextualismo funcional. Que al principio tal vez es algo complicado de entender, pero van a ver que es súper fácil. Y con palabras sencillas, el contextualismo funcional es como un detective de emociones, pero que no busca culpables, sino busca entender el porqué del comportamiento. Entonces, poniendo un ejemplo, yo tengo un amigo que siempre llega tarde a nuestras reuniones, siempre llega tarde a clases, o siempre nos cancela a último momento. O sea, es algo terrible. Pero, y acá sale la típica pregunta, ¿no? La típica frase que le decimos de que eres un irresponsable, un irrespetuoso, de que por qué siempre llegas tarde, nos valoras los planes. Pero viéndolo desde el punto del contextualismo funcional, creo que podríamos preguntarle o preguntarnos nosotros mismos por qué llega tarde, o qué está evitando, o qué está buscando, ¿no? Entonces creo que el contextualismo funcional se encarga de esto, de no juzgar el comportamiento de la persona, sino entender del por qué sucede ese comportamiento dentro de la persona, ¿no? Y también basándonos en esta situación del que siempre llega tarde o nos cancela los planes, también está la influencia de las terapias. Y creo que si lo llevamos a terapia, creo que en base a este problema, creo que no buscaríamos eliminarlo, sino buscaríamos entenderlo y trabajarlo en base a lo que él nos va contando y el por qué está teniendo ese tipo de comportamiento. Exacto, Heidi. Justo hablando de las terapias, yo les voy a hablar sobre la terapia de aceptación y compromiso, pero iniciamos con un ejemplo primero para ver qué pensamientos aborda justamente esta terapia. Por ejemplo, estamos caminando por la calle y de la nada nos viene cualquier pensamiento así, digamos, de un chocolate, de alguna otra cosa, ¿no? Y bueno, tú dices, no debo dejar de pensar eso, o algún problema en sí también puede verse. Entonces dije, no tengo que pensar en eso. Intentas como que borrarlo de tu cabeza, pero no se puede. Más bien, regresa con más fuerza. Justamente la ACT se enfoca en trabajar esos tipos de pensamientos, porque no busca como que eliminar el pensamiento, ni tampoco busca como que cambiar de alguna manera la conducta, sino lo que se enfoca en la ACT como objetivo principal, que es más que todo vivir con esos pensamientos y emociones que estamos viviendo en el día a día. Ahora, pero ese es su principal objetivo, pero maneja 4 estrategias
clave para llegar a ese punto. La primera estrategia es el mindfulness, que nos va a ayudar a estar en el presente, en el aquí y en el ahora, y ya no tanto enfocarnos en el antes o en el que va a pasar en el futuro. La segunda estrategia es la difusión cognitiva. ¿Qué queremos decir con difusión cognitiva? O sea, lo que esto es, mira los pensamientos solo como algo pasajero, algo que está en la mente, solo pensamientos que vienen y ya. Y eso es lo que nos ayuda como que a dejarlo así de manera pasajera, en otras palabras. Luego viene la clarificación de valores. ¿Qué queremos decir con clarificación de valores? O sea, nosotros lo que más encontramos importante en nuestro entorno, digamos la familia, el trabajo y otras situaciones, justamente clarificar qué es lo que queremos nosotros en el ahora, en nuestro presente, y no dejarnos llevar por los otros pensamientos que estamos viviendo en el día a día. Ahora, en la última, que es el compromiso, que manejan muchas otras terapias, que es más que todo que la persona esté comprometida a querer lidiar con esos pensamientos, a enfrentarse con esos pensamientos, porque muchas veces no nos ha pasado que digamos, ahora quiero eliminar este pensamiento, pero sigo pensando en lo mismo, ¿no? Como a los pensamientos intrusivos, en otras palabras. Pero nosotros muchas veces tenemos miedo de enfrentarlos, o digamos que desaparecen cuando ya llegamos a ver que no ha pasado nada, u otro tipo de situaciones. Pero ese es como tal el compromiso con esta terapia, poder aceptar esos pensamientos como tal, solo pensamientos, y poder afrontarlos de alguna y otra manera y vivir en la hora en lo que estamos nosotros presentes y lo que queremos. Por eso es que como que digamos la terapia de aceptación y compromiso lo que busca hacer es como que estamos en una tormenta, pero vivir con la tormenta, o sea, trabajar en la tormenta, conseguir recursos para la tormenta y así sucesivamente. Eso es lo que se enfoca en la ACT, en otras palabras. Excelente, Maverick. Y hay un punto resaltante que dice sobre la aceptación, y has hablado del mindfulness, y eso le da pie a que yo pueda hablar también de la terapia dialéctica conductual, o de lo que hoy se conocen y se habla mucho, sobre todo en las redes sociales, de la DBT. ¿No? Y me gustaría remontar más o menos a los años 70. Imaginémonos que somos psicoterapeutas, y incluso un poquito más antes de los años 70, y hay pacientes consultantes que vienen con problemas de ansiedad, de depresión, y sobre todo con el diagnóstico de TLP, que es un trastorno límite de la personalidad, que reconocemos por sus características y los criterios que cumple, que es sentir pero de manera profunda, y hay una desregulación emocional constante, ¿no? Entonces, estas personas en esos tiempos era como que tenían muchos pensamientos suicidas, incluso intentos suicidas, y los psicoterapeutas en ese entonces decían que el único objetivo era mantenerlos con vida, y ya, pues, ¿no? Pero no había una terapia que esté enfocada efectivamente en esta población y diga como que, vamos a generar adherencia al tratamiento. Entonces había un equipo de investigadores manejado por una expertísima que es Marsha Linehan en la Universidad de Washington, ¿no? Y ella empezaba a decir, a ver, tráigame a estos consultantes, y empezar a encuestarlos qué es lo que ellos necesitan para sentirse bien. Y es que algunos decían, sí, me dicen como que me siento triste y es algo mío sentir muy fuerte estas emociones y se desregula constantemente, pero me dicen como que cambia tu conducta. Y se sentían a veces un poco discriminados en ese entonces. Entonces, Marsha Linehan habla y dice, a ver, ¿qué pasa si yo hago una mistura de mezclar lo que es la aceptación, lo que muy bien lo explicaste, la reflexión y la tecnología cognitivo-conductual, ¿no? Para poder tratarlos. Entonces, ¿qué pasaba? Después de un tiempo hubo pues una gran adaptación y un gran impacto en estos pacientes, y ya pues, o sea, se empezó a maneja 3 fases la DBT. La primera es conseguir ese compromiso con los pacientes o con los consultantes, para que puedan definir objetivos que valga la pena vivirlos. Y en segunda instancia o en segunda fase, se maneja mucho lo que es la tolerancia al malestar, la tolerancia al estrés, para que ellos no puedan autolesionarse, destruirse a sí mismos, dañando su propia integridad, que es una característica fundamental de ellos, ¿no? Y manejar ese tema del putting, del consumo de sustancias, del sexo desenfrenado, por ejemplo. Y en tercera, pues, se habla mucho de lo que es el mindfulness, que es la autoconciencia de sentir, de pensar de una manera justa, de una manera mucho más consciente, pero sin generar juicios sobre ello, sin generar esos pensamientos negativos. Y en tercera fase, pues se encuentra la de la DBT, que es como generar en el consultante que tenga pensamientos mucho más positivos y conscientes de sí mismo. Entonces la DBT se maneja a nivel individual, grupal y de apoyo constante, ¿no? Wow, qué interesante. Wow.
Me parece muy interesante que mencionaron acerca de la aceptación en ambas terapias, y también podríamos decir que dentro de la FAP, que es la psicoterapia analítica funcional, también se habla un poquito de la aceptación, ya que más que todo esta psicoterapia se centra en el aquí y en el ahora, y también se centra en la relación psicoterapeuta que tiene el terapeuta en sí con el cliente, ¿no? Este vínculo que van creando durante las sesiones. Un ejemplo claro podría ser tal vez que el paciente o en el cliente dentro de sesión pues suele mencionar un no sé, un no importa, no es relevante para mí. Y posiblemente fuera de sesión también lo vaya a hacer, ¿no? Con sus amigos, con su familia, se vaya a relacionar de esta forma. ¿Y qué busca más que toda esta terapia? Es que el cliente se dé cuenta de esto y que sea capaz tal vez de cambiarlo en su vida diaria. La FAP se centra en más que todo cumplir 5 reglas para evocar, para reforzar tal vez estas conductas clínicamente relevantes que vienen a ser dentro de sesiones, hablar de esto, tratar de darle otro enfoque a estas conductas que le están afectando de manera más profunda en sí al cliente, y bueno, darle otro enfoque, ¿no? Para que él también pueda decir, ok, me está afectando esto y soy consciente de que lo está haciendo, que me está haciendo pasar un mal momento, lo voy a mejorar, o tal vez le voy a dar otro enfoque para que así pueda salir fuera de sesión y lo pueda ver, ¿no? De otra forma. Sí, bien, ahora pasamos a un tema súper interesante que son las investigaciones relevantes. Y tal vez acá puede surgir la pregunta, ¿no? ¿De verdad esas 3 terapias funcionan? Y después de haberlos escuchado y investigar todo lo que he visto, yo puedo dar una respuesta de un rotundo sí. ¿Por qué? Porque hay una ciencia que lo respalda completamente. Cuéntanos, Maverick, ¿por qué? Mira, por ejemplo, en la ACT lo que yo encontré fue un metaanálisis en sí, donde junta diferentes investigaciones que se han realizado sobre si esta terapia funciona o no. Y lo que se ha encontrado fue de que funciona totalmente para los diferentes tipos de tal vez pensamientos intrusivos, ansiedad, depresión, porque justamente ese tipo de conductas, se podría decir, tratan de eso, de los pensamientos que nos están afrontando en el día a día, los pensamientos intrusivos, del contexto en el que nos desarrollamos y todo eso. Y justo en ese metaanálisis que se desarrolló en el 2015, encontré que esta terapia es increíble para esos, porque hubo pequeños y grandes cambios para todo el tipo de personas que participaron en el proyecto. Y yo, personalmente, creo que sí. Si yo iría a terapia, creo que sería la primera en manejarlo, porque necesito aceptar muchas cosas en mi vida. Excelente. Y sí, ya por mi parte, hablando de la dialéctica conductual, yo ya mencioné, en sí la base, el cimiento para esa terapia fue Marsha Linehan, ¿no? Y ella tenía que comprobar de que todo lo que estaba diseñando para estos pacientes o para esos consultantes era realmente pues, impactante, de que generaba resultados óptimos. Y sí, en un principio se demostró por estadísticas que había bajado en un 50% la tasa de mortalidad por suicidio. Imagínense, un 50% ha generado un gran impacto en estos consultantes, ¿no? Y por mi parte también con la FAP, pues sí, efectivamente, ya que Goldberg y Sui también hablan un poquito de esto, ¿no? Mencionando un poco de la FAP, y que sí es muy eficaz y también logra, más que todo, que las personas que en sí no se relacionan mucho con su entorno, no se relacionan con otras personas, mejoren notablemente, ya sea dentro de sesiones, se dan cuenta de todo esto las personas, y también se ha comprobado científicamente que incluso esta terapia es muy buena después de culminar todas las sesiones. O sea, tú terminas tu terapia y puedes ver los resultados después, digamos. Qué genial. Wow. Excelente. Y ya bueno, el tiempo se nos está acabando, Sí, lamentablemente me he quedado con ganas de saber más, ahondar más, pero ya como reflexión final y como cierre me gustaría citar al doctor Sergio Paz Watson, excelente, porque cuando lo conocí en el congreso él decía mucho la importancia de nuestro trabajo como futuros psicólogos nosotros, de poder, de repente en aulas universitarias se habla de un modelo médico orgánico, de darle como un fármaco o una pastilla al consultante que tiene depresión y calmarlo. Pero creo que los fármacos son más paliativos y no tienen ese poder resolutivo o de repente, no sé, curativo, por así decirlo. Pero ahondar, imagínense, terapias de tercera generación es aquel que le ayuda a los consultantes a manejar de cierta manera los problemas que tienen, estos problemas psicológicos, y como objetivo también de nosotros es de que ellos puedan prescindir de esos fármacos
y pues puedan reinsertarse a su vida y vivir una vida que valga la pena vivirla, ¿no? Que ya me tomé con lo que es DBT, pero sí, excelente. Entonces yo creo que este podcast abre paso a más sesiones y poder ahondar un poquito más, ¿no? De repente de otros temas más o de repente enfocarnos en esto también aún más. Entonces, gracias. ¿Saben, chicas? Fue un gusto hablar con todos ustedes justamente de este tema de las terapias de tercera generación. Y espero que les haya gustado de todo lo que hablamos y que les haya entendido. Igual cualquier cosa, en la cajita de comentarios. Y hasta una próxima o hasta un siguiente episodio. Nos vemos. Chao.